Hola a todos, saludos pues desde los webinars de Meyer Sound. Cuau, ¿cómo andas por 30 ahí? segunditos más, Magu, perdón. Sí, ya he visto aquí que dice que faltan 14 segundos. Entonces, esto era el ensayo eh, De la entrada. último ensayo de la entrada. ¿Cómo andas, Cuau? Todo excelente, Magu, ¿cómo estás tú? Todo Después de haber excelente. probado esa salsita. Ah, está buena, esta salsita está buena. Ok, dice que ya vamos a live, señor director, productor, señor Juan. Vamos. Buenos días, saludos a todos desde esta edición especial de los webinars de Meyer Sound. Saludos, Cuau, ¿cómo estás? Yo, excelente, Magu, ¿cómo estás tú? Muy bien, y pues debo de decir que tenemos con nosotros a lo que yo en reuniones previas privadas llamo el Lennon y el McCartney de los diseñadores de teatro, que son Poti y que son Gastón. Saludos, Poti, saludos, Gastón. Buenas tardes desde Madrid. A lo que yo en Ay, creo que Gastón, tienes muteado tu micrófono. Córdoba, Argentina, buenas a todos. Ah, Gastón, estás en Córdoba. Sí, Oh, qué bien. No, pensaba que estabas en Buenos Aires. no, hace 3 semanas que ya pude volver. Ok, ok. Pues muy bien. ¿Cómo les ha ido, señores? Pues de la semana anterior a ahora, no sé si han quedado satisfechos de la presentación anterior. Sí, yo que acabé encantado, la verdad. Fue divertido y yo creo que estuvo interesante, vamos, todo lo que se comentó. Seguí también la de Gastón y la verdad es que estuvo bien chula, la verdad. Pues bien, ahora yo creo que pues la gente que nos esté viendo pues debe saber que la posibilidad de que estén los dos en una misma presentación debe de ocurrir solamente durante una pandemia. Y bueno, pues pues como ahora estamos en pandemia, tenemos la gran fortuna de tenerles a los dos. Eh, Cuau, ¿tienes como alguna pregunta que les lancemos de lo que has conversado con la gente o algo por ahí? Claro, claro que sí, hay bastantes preguntas. Bueno, una de las principales que han hecho y que creo que es de las más importantes es cuál es el workflow o cuál es la secuencia de trabajo para comenzar a hacer los proyectos y diseños creativos para estos lugares. ¿Qué es lo que sucede en el inicio del proyecto? ¿Cuál es la conversación durante el proceso creativo con el director musical y todo esto? ¿A quién le toca? Como Dale a quieran. tu Gastón, empieza tú, Bueno, por favor. dale. Bueno, agradezco a Meyer, a Magú, a todos los que están aquí por volver a estar comentando y contando un poco cómo es el trabajo que hacemos para teatro musical. Eh, la pregunta es cómo se organiza o cómo se comienza con esto. Bueno, primero alguien tiene que tener algún interés en montar un show musical de gran escala y confiar en el trabajo de a quien vaya a contratar como diseñador, finalmente por trabajos previos, ¿no? Siempre pienso que el último trabajo que uno hace es la carta de presentación para el próximo o la carta de función para el próximo. O sea, es un poco cruel, pero bueno, es así. O sea, uno puede tener muy buena reputación, pero un trabajo mal hecho es difícil de remontar. Toma mucho más tiempo remontarlo y la reputación son muchos años para tirarnos por el barranco en un solo trabajo. Una vez que nos llega la propuesta, hay unas reuniones generalmente con el director musical o supervisor musical y el productor, quienes tienen toda la información en su cabeza de alguna forma, de cada uno en lo suyo, de qué espera del sonido de ese espectáculo. Nosotros tenemos que estar abiertos a ser muy buenos recepcionando esta información, analizándola y al mismo tiempo ir transformándola en lo que vamos a terminar haciendo en una sala de teatro o en cualquier recinto. Ese es el primer paso, las reuniones y empaparse con toda la información del proyecto y los sueños que tienen. O sea, nosotros tenemos que
un productor tiene un sueño de que un show sea de X forma, el director también y un supervisor musical también. Ellos tienen una idea clara, no saben cómo hacerla, para eso nos contratan. Pero esa visión tenemos que tener la capacidad de entenderlo y de traducirlo a lo que va a terminar siendo el show en un teatro. Ese es el primer paso de todos. Después, bueno, después si querés vamos con los otros, pero dejo a Poti que dé su opinión también. Sí, claro, aquí es interesante esto porque realmente la visión que puede tener un director la puede tener muy clara en su cabeza. Hay muchas veces, no sé si estás de acuerdo conmigo, que quizá no la sepan expresar. La tienen muy clara y no saben cómo transmitir la idea o sea, que hay que emplear mucha psicología para extraer esa información de la cabeza del director o del productor, que también a veces son creativos y tienen otras ideas en la cabeza, ¿no? Pero yo creo que, bueno, como con todo, incluso a veces con artistas o tal, que muchas veces es difícil saber lo que quieren, también tenemos que hacer un poquito de psicólogos, intentar entender qué es lo que quieren decir con eso. Hay veces que quieren un show más natural, hay veces que lo quieren más cinemático, más producido, más... Entonces, bueno, en base a eso tenemos que basar también un poquito nuestro diseño del sistema de sonido y luego intentar ver también la recreación del espacio sonoro con los efectos y, en fin, todo eso es un mundo que también hay que explorar a base de muchas conversaciones con el director y con el resto del equipo creativo, obviamente. Sí, es muy importante que el grupo creativo de estos tres personas o departamentos, que es dirección general, dirección musical o supervisión musical, y nosotros también, obviamente, tengamos muy claro ellos como concepto qué es lo que quieren. Más allá de cada uno pueda tener sus diferencias, pero que tengan una referencia exacta de qué es lo que quieren. Si ellos no tienen claro lo que quieren, va a ser muy difícil que nosotros podamos satisfacer esa ilusión, esa idea que tienen, ¿no? Y el equipo de ellos tiene que ser sólido y tener claro el resultado del show. Fíjate que con lo que están diciendo ahora, me ha surgido una pregunta que es más o menos así. Eh, en, Supongo que ustedes, antes de estar en teatro, tal vez estaban en pues, lo normal, en cosas de tal vez o amplificar conferencias o amplificar solamente música como una actuación en directo. eh, y eventualmente, como todos empezamos ayudando a otra persona que está que manda en todo eso, y poco a poco vamos aprendiendo más y vamos subiendo. Y no sé, pero eventualmente tienen la primera oportunidad de estar involucrados en el teatro y me pongo a pensar porque me imagino que si en el caso mío un día me dijeran, hey, fíjate Magú, me gustaría que participaras para diseñar, para el diseño de teatro, yo inmediatamente diría, no, fíjate, te recomiendo a esta persona y a esta persona. Y que dijeran, no hay nadie disponible y solo quedas tú. Entonces, esa transición para mí va a ser dolorosa, decir, oh, me voy a equivocar demasiado, no sé. Lo que quisiera saber es para cada uno de ustedes su involucramiento en caso de que hayan venido no de teatro en sus primeros días de labor, ¿cómo fue? ¿Cómo es que tuvieron que resolver todos los posibles contratiempos que hay en teatro? Bueno, yo creo que aceptar un trabajo de diseño de teatro sin haber hecho teatro previamente es un poco osado. Y no es algo que no ocurra, porque ocurre, pero suele salir mal, ¿vale? Suele ser, me refiero, que suele ser un mal resultado a nivel de ejecución técnica, más incluso de relación personal, porque el teatro es una disciplina que tiene su propio lenguaje, como todas las otras. Si yo
me voy a hacer monitores de una banda de, ¿sabes? Los de monitores de los Rolling Stones, seguramente yo fracasaría en esa tarea porque no es a lo que me dedico y ¿me entiendes? No estoy en ese mundo. Tendría que pasar un entrenamiento previo, ¿sabes? Antes de poder aceptar un trabajo así. Si a mí me ofrecen algo así, yo no lo aceptaría, porque sé que estaría abocado al fracaso y que lo iba a pasar muy mal, además, iba a sufrir mucho. Entonces eso, yo creo que es necesario pasar hacer todos los escalones necesarios antes de llegar a... Pero esto se aplica aquí y en todas las profesiones, yo creo. Hay muchas veces que, si bien está bien, yo creo, aceptar un trabajo que esté un poquito por encima, pero un poquito por encima de tus posibilidades, de forma que te mantienen, porque es la forma de ir creciendo también, ¿no? Y eso está bien, pero un mucho por encima de tus posibilidades es un elemento de muchísimo riesgo. Yo empecé en el mundo del teatro musical a gran escala con Gastón. Gastón fue el que me dio mi primer trabajo. Había hecho teatro previamente, pero no al nivel este. Y bueno, quería decir que le estoy muy agradecido de aquella oportunidad que me dio en ese momento. No, Poti, bueno, después nos agradeceremos por otros medios, pero es un claro ejemplo de lo tiempo que lleva aprender casi todo, porque seguimos aprendiendo, pero o por lo menos el oficio, ¿no? de diseño de sonido para teatro musical. Poti cuando llegó era un técnico muy capacitado, pero que era nuevo en el teatro musical, si no me equivoco, ¿no? Era así. Sí. Y bueno, y se adaptó, se interesó y le gustó, evidentemente, porque si no hubiera seguido por otro camino. Y pasaron, no sé cuántos años pasaron hasta los primeros diseños, pero habrán sido 3, 4 años, yo creo. Sí. De trabajar constantemente. Hicimos 3 o 4 shows juntos donde Poti era el Production Sound Engineer, que es quien se encarga de poner en funcionamiento los sistemas que yo especifico como diseño. Y luego, bueno, toda esa experiencia se aplica. A su vez yo aprendí de otros colegas también que me dieron oportunidades. Esto es así. Es un mundo más pequeño y mucho más pequeño en el ámbito de habla hispana, por lo menos hasta hace unos años, ¿no? Bueno, después hubo más explosión de teatro musical en español, sobre todo en Madrid, pero hasta ese momento es esto, el parámetro es en involucrarse, aprender e interesarse y seguir aprendiendo. Y, por ejemplo, ya una vez que les está llegando el primer proyecto, o sea, ya les llegó como tal de qué va a tratar, ya tienen la idea, ¿cuál es el primer paso que ustedes hacen para comenzar a hacer todo este proceso? ¿Cuál es la primera cosa que dices, debo tener bien para que funcione, para que todo esto vaya a tener éxito en el futuro? ¿Quién va? Pues yo. Bueno, después de esta comprensión o interpretación de nuestro director musical sobre lo que esperan del proyecto, ahora viene nuestro trabajo, que es decir, bueno, quieren esto, ¿cómo es posible hacer esto en este lugar, con este tipo de música? Viene la interpretación / traducción de toda esa idea a papel, a planos. Empezamos a juntar información de planos del lugar donde se vaya a estrenar, o el lugar donde vaya a hacer touring, o todos los recintos donde se vaya a presentar. Juntamos toda esta información y empezamos a estudiar también el proyecto, ¿no? O sea, estudiar quiere decir, nos enteramos de qué va. Necesitamos escuchar la música, escuchar distintas versiones, todo lo que sume información para nosotros es importante. Un libreto donde tomar notas, enterarnos de si va a haber muchos efectos, pocos efectos de sonido. Es juntar información, y todo eso nos va, por lo menos en mi cabeza, me va ordenando hacia dónde voy eligiendo qué equipos y en qué proporciones. Ese es el próximo paso, ir delineando según cómo interpretemos el resultado del show que tenemos en la cabeza, que vuelvo a esa metáfora del director de cine, ¿no? Que en su cabeza tiene todo un resultado y después queda todo lo que hace falta para lograr ese resultado. Sí, completamente de acuerdo y bueno, además
creo que además del el concepto de cómo debe sonar un show, y la música obviamente va a ser determinante de cómo queremos o cómo tiene que sonar eso, aparte de las opiniones del director y del director musical, está también lo que es la creación de los efectos. Obviamente está el libreto, ¿no? Que muchas veces los efectos vienen escritos en el libreto. O sea, pues dice de repente, aquí hay una tormenta, de repente, pues sabes que vas a tener que meter unos truenos, seguro ahí, ¿no? Y hay mucha información está ahí ya en el libreto, pero mucha no. Mucha está en la cabeza del director y mucha también la puedes intentar extraer tú del libreto, sugerir. Decir, pues mira, yo aquí a lo mejor, ¿sabes? Quieres poner un ambiente, Sí, sí, sí. quieres... Por ejemplo, ¿este tipo de sugerencias son basadas respecto a lo que tú quieres o también es irle buscando y ver producciones similares o lo que sea? O sea, como que digas, híjole, Bueno, esto a lo yo creo mejor que lo vi en otra parte y es aquí podría quedar bien. bueno, yo creo que te lo va dando el propio show, porque realmente si está escrito de una manera, a lo mejor, pues no sé, se te va ocurriendo, pues yo creo que aquí podría funcionar esto. A veces también hay que ver la intención que le está dando el director de dirección, ¿sabes? En determinados momentos, porque tú a lo mejor a veces lees y lo que ocurre después es completamente, ¿no? Diferente, con lo cual en conversaciones con él, incluso con el de iluminador, de repente hay un ambiente que tú necesitas decir, bueno, pues a lo mejor aquí le voy a poner un viento, algo misterioso, o a lo mejor es algo más alegre, no sé. Entonces, son cosas que realmente hay muchísimos recursos para darle lo que necesitas también es darle credibilidad a las situaciones, ¿no? Entonces, y meter, sobre todo meter al espectador dentro de los efectos muchas veces. A veces son obvios, hay una tormenta y suena un trueno, ¿vale? O sea, eso es una cosa obvia. Hay muchas veces que tú lo que necesitas es que conseguir meter al espectador dentro de la acción, ¿no? Y eso muchas veces se consigue con efectos que a veces ni siquiera los está percibiendo el espectador. Son tan sutiles que simplemente hacen que tú prestes más atención a lo que está pasando. Y también, perdón, agrego algo, es que hay varios tipos de shows, ¿no? Hay shows más tipo family show, doy ejemplo, La Bella y la Bestia, que tenía a lo mejor 180 efectos de sonido para cada show, ¿no? O sea, ese es un tipo de show donde el efecto es parte del lenguaje. Y hay otros que son más sutiles, como dice Poti, que son más realistas y no tan cartoonish, me sale, no tan tipo dibujo animado, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, están ese tipo de show que depende del director. Hay directores que les gusta que uno proponga, hay directores que dicen, no, quiero esto, esto y esto. Sí, Creo que la flexibilidad que hay que tener es enorme para saber recibir. Hay muchos que me han pedido, no sé, efectos para todo, para cada movimiento, y después terminan sacando la mitad. Y bueno, y hay que tener la flexibilidad y la comprensión de que también es un poco prueba-error y que todos podemos equivocarnos. Oye, también creo, por ejemplo, debe de haber diferencias entre si a ustedes les toca trabajar en una producción, por ejemplo, una obra de Disney, como por ejemplo El Rey León, o una de Andrew Lloyd Webber, no sé, El Fantasma de la Ópera, de esas que ya vienen como que se han creado hace muchos años y posiblemente las han creado antes de que ustedes estuvieran involucrados en esto. Entonces esas ya vienen como completamente definidas, esto va de esta forma y posiblemente la contribución o ideas que se pueden aprobar o que se pueden aportar ya no son tan fáciles de traspasar porque este es un show ya establecido, pero si les llaman como por ejemplo he leído en los shows que he visto, Gastón, que has estado involucrado, por ejemplo, en shows de tango, donde tal vez esa es la primera vez y ahí tú eres el que sugieres y tal vez tienes más posibilidad de, de que tus aportaciones les hagan más caso, igual Poti, las obras en que has estado involucrado y que esa obra es nueva, ahí tiene más posibilidad o estoy equivocado. Bueno, es que depende, es decir, si es una obra que ya existe y se ha hecho y depende si estamos haciendo la versión con el diseño original o se está haciendo una versión nueva. Es decir, esto
claro, el diseño original de una obra original, bueno, pues podríamos decir, por ejemplo, ¿qué te digo yo? El fantasma de la ópera, caso de Gastón, ha hecho el fantasma de la ópera en otra versión, pero el original fue Martin Levan, que es un diseñador legendario inglés, un capo, un tipo muy respetado en el mundo del diseño del teatro musical, pero luego después se han hecho otras versiones con un diseño, a lo mejor respetando el original con luces o tal, pero a lo mejor el sonido lo ha hecho Gastón, o es que eso depende. Entonces, supongo que ahí tendrás más libertad, ¿no, Gastón, para hacer ciertas cosas diferentes al original? Mira, en el caso de Fantasma, que estamos justamente ahora hablando, me tocó hacer como Production Sound Engineer en Madrid con el diseño de Martin Levan, o sea, el diseño original que es de los años 80. Con lo cual, con el tiempo, obviamente se va actualizando, pero se actualiza no tan seguido. O sea, te diría cada 6, 7 años meten algún cambio, por ejemplo, pasar de cinta abierta a algo digital, ¿no? Por darte algún ejemplo poco bestia, pero bueno, válido. Y a mí me tocó, yo creo que como se manejan los contratos, las licencias en el mundo del teatro musical, es un mundo, ahí es bastante oscuro, ¿no? Hay muy poca información real, son contratos privados, entonces no nos enteramos de muchas cosas, pero en general un contrato de estos grandes shows que nacen o en Broadway o en West End conllevan un compromiso de muchos años de respetar la autoría de cada diseño. Entonces, a mí me tocó que, no sé por qué, cuando fue Fantasma de la Ópera de San Pablo, nunca supe por qué, pero bueno, dejaron abierto el diseño para poder hacerlo fuera del diseño del diseñador anterior. No, claro, Entonces, y creo que también hay que entender que pues estas cosas también van mutando, ¿no? Respecto al tiempo. Cada revisión va a ir cambiando un poquillo. Y creo que también es importante llegar a este punto porque hay que empezar a saber cómo resolver algunos conflictos que pueda haber con otras partes del equipo, ¿no? Entonces ahí es donde yo les querría preguntar, bueno, ¿y cómo le hacen para empezar a realmente organizar todo y empezar a tener unos diálogos realmente constructivos con el resto del equipo? Ya sea la dirección de arte, ya sea el director musical y ustedes también, o sea, en su propio equipo. ¿Gastón o...? esto sería el próximo paso, entiendo, en este cronología de cómo hacemos un show desde cero, ¿no? El próximo paso es volver. Siempre hay que referirse a quienes tienen la idea más clara que uno, porque hay alguien que antes de involucrar al diseño de sonido se han reunido a lo mejor durante un año, durante 2 años, durante 10 años a hablar de este tema y tienen mucho más información que nosotros. Entonces, a cada duda que nos surja a la hora de conformar un sistema, volvemos a preguntar y a sacarnos dudas, ¿no? No nos puede quedar duda de nada, porque ya van a ser suficientes las incertidumbres más adelante como para que en este momento tengamos dudas, o los cambios que nos van a proponer más adelante. Entonces, aquí es donde también se empieza a hablar con otros departamentos, incluye mucho la estética del show, el impacto visual que le llamo de obras de época o obras más modernas, con el tipo de música. No podemos hacer un fantasma de la ópera con micrófonos headsets, por ejemplo. Digo, como dar un ejemplo también un poco bestia, pero que también aplica. Pero tampoco podemos hacer un show como a lo mejor Priscila con micrófonos aquí porque pues, no va a funcionar por un tema de presión sonora. Entonces, bueno, todo esto se va advirtiendo al director, mira que si quieres este resultado vamos a tener que ir con este tipo de microfonía, el impacto visual es ok, no los quiero de ninguna manera, entonces advertirles que entonces se ve comprometido de alguna forma el resultado, ellos eligen entre un compromiso de resultado probable y lo mismo con todas las áreas, hablamos con gente de escenografía, impacto visual de nuevo, espacios para colgar, con planos del recinto, iluminación lo mismo, lugares que se necesiten compartir a veces como truces o booms a los costados.
Bueno, todo esto es seguir juntando información. Nos tenemos que juntar toda la información para al final de este plazo de recopilación podamos pasar toda esta información a un listado de equipo, que es nuestra traducción de todo esto a lo material. Oye, Gastón, entonces esto me suena, a veces he visto documentales de cómo se hace alguna película esto me recuerda como, básicamente es como hacer una película, donde todas las diferentes disciplinas tienen reuniones previas y tienen pizarrones y están haciendo calendarios y todo eso. Entonces, esto es muy similar, es completamente diferente a la experiencia que, por ejemplo, yo he vivido de rock and roll, realmente es a sobrevivir sin que interactúes con otras disciplinas y básicamente el de video y luces, pues si son parte del artista, pues hablan entre ellos, pero hablan poco con el de sonido, y luego la empresa de audio pues nada más recibe un rider, pero no hay lo que me estoy enterando, que en No, teatro hay una serie de reuniones y de seguro en la primera reunión no se define todo, sino debe de ser varias reuniones hasta que se llega a, a lo más cercano a lo ideal. sí, porque, perdón, digo una cosa más, porque aquí, a diferencia de un concierto, en el teatro musical se cuenta una historia. En un concierto también, pero no es lo mismo. O sea, en un concierto vas a, básicamente, generalizando respetuosamente, vas a escuchar canciones. Después la experiencia es más que eso, porque hay una conexión que se da o no se da, pero la diferencia es entre escuchar canciones y que te cuenten una historia de principio a fin. Es más como, está más relacionada a la ópera, el teatro musical, como primo lejano, ¿no? Es un relato de una historia con otra tecnología. Eh, Eh, ah, puedo, esto que decías, Mauricio, yo creo que sin duda la disciplina del teatro musical, la forma de trabajar, la dinámica de trabajo entre todo el equipo creativo es, yo creo, mucho más, porque he hecho otras cosas en mi vida y es mucho más colaborativa que en otras disciplinas. Yo creo que, además, no lo entendería de otra manera, porque es un show muy global, ¿no? Entonces, todo es importante, además, no hay uno más importante que otro, ¿no? Entonces está el sonido, pero también están las luces, también está la escenografía, está el vestuario, está la coreografía, está la dirección, hay muchísimas, bueno, y está la música y los cantantes, y en fin, todo esto tiene todo su importancia. Obviamente todos vamos a tirar para nuestra parcela, pero nunca podemos no entender al otro, ¿vale? O sea, y además siempre va a haber un montón de líneas en las que van a confluir diferentes departamentos, a veces va a haber conflicto, a veces porque ocurre, pues porque yo necesito poner aquí un altavoz y el de luces necesita poner ahí un foco y nada más que hay hueco para una cosa, ¿no? Entonces a veces pero hay que entender que todo es importante y no puede haber, siempre tiene que haber una actitud constructiva y entender. Yo creo que en general todo el mundo que se dedica a esto es así, entiendes que estamos trabajando todos para un show. Y nadie es más importante que nadie y eso es muy... y es se trabaja de una manera muy colaborativa, yo creo. claro, es más que nada pues sí, una calidad como de servicio. Vamos a servirnos todos para realizar el fin común, ¿no? Y justamente hablando de esto, hablando de que realmente hay a veces un foco en algunas cosas, no necesariamente la música, una persona que se llama Lautaro Laño nos quiere preguntar cómo es que ustedes trabajan la imagen sonora respecto a la banda en un show teatral. ¿Cómo es que ustedes la tratan? Y ahí sí me gustaría preguntarle quién levanta la mano. Me da Bueno, igual. Dale, Poti, dale. a ver, hay Pausa, diferentes... porque también este muchacho Lautaro, él dice en esto de la imagen sonora, para que no se vaya a malinterpretar de posiciones de altavoces, ¿sí? Él pregunta si ustedes ajustan el PA con la batería, por ejemplo, como si le ponen delay al PA para sincronizarlo con la batería,
sería, creo que esa es la pregunta en este caso de imagen sonora. Vale. Bueno, depende, ¿vale? Yo creo que no se puede responder a esta pregunta de una manera categórica porque depende del tipo de show. Yo he hecho shows en los que, a ver, normalmente, como estándar, la orquesta va en el foso, que está debajo del escenario, suele estar abierto al patio de butacas, hay una abertura así como en forma de media luna y sueles ver a la cabeza del director musical y la orquesta suele estar debajo, ¿no? En un espacio que está como un espacio de unos 4 metros como en boca del escenario, pero justo debajo. Hay otros shows donde la orquesta va encima del escenario, como puede ser Chicago en medio del escenario. Hay otros shows donde va en un bandstand atrás del escenario. Yo hice Jesucristo Superstar, iba en un bandstand, o Gastón hizo Cabaret, también iba ahí. Entonces, para empezar, primero es dónde va la orquesta. Hay otros shows donde la orquesta va remota, es decir, no la ves, no está ni en el foso ni en el escenario, sino que está detrás. Y puede estar en una habitación en otro lado y no la ves. Eso también ocurre. Entonces, hay veces que el posicionamiento de la orquesta es más importante, hay veces que es menos, hay veces que también depende de la música que que sea el show, es más acústico o a veces es menos acústico y es más de línea. Entonces, a veces tú la batería la tienes completamente insonorizada dentro de una cabina y tú no la oyes de forma natural. Hay veces que sí, que la oyes y hay veces que tienes una orquesta, que tiene cuerdas, tiene maderas, y todo suena por el foso y tú tienes que acompañar, obviamente, y claro, por supuesto tienes que alinear el sistema con lo que está ocurriendo para que eso tenga sentido, obviamente, pero depende. Sí, no hay mucho que pueda agregar. Lo que dice Poti coincido. No sé si es correcto, pero coincido. Sí, a ver, las posiciones de orquesta puede ser la que nos toque, básicamente, pero en general a mí me gusta personalmente ya buscar el punto de referencia del sistema en cuanto a, como era la pregunta, con respecto a alinear en tiempo. Generalmente me baso en la fuente más, no sé si es la más importante, pero es la más principal, que son las voces. Eso es lo que no podemos fallar nunca. Entonces, el punto para alinear el sistema es generalmente una ubicación, digamos, promedio, posible y promedio, y desde el escenario como, no sé, generalmente son unos 4 metros desde línea de proscenio para atrás, aprox. Ok, fíjense que hay otra pregunta, es Álvaro Vega, y dice, Gastón y Poti, bueno, yo me sé la respuesta, pero bueno, lo están haciendo, les pregunta si solo hacen diseño o si también operan la obra, la operan como mezclar. Poti. Pues yo, claro, cuando haces un diseño, lo normal o lo ideal es no mezclarla, porque son dos trabajos diferentes. O sea, yo creo que si haces un diseño y la mezclas a la vez, estás haciendo demasiado trabajo, concentrando demasiado trabajo en un solo, como dirían los ingleses, en un solo sombrero, ¿vale? Creo que siempre debería existir la figura del diseñador, la de un asistente asociado y la de un mezclador. Eso es lo ideal, ¿vale? Porque hay que no puedes estar en todos los sitios. Tú tienes que estar, mientras se están haciendo los ensayos, hay que estar ajustando el sistema, hay que estar dándose vueltas por el edificio, mientras el operador que está cazando las líneas, porque es una tarea bastante complicada, ¿sabes? No puede estar concentrado en submezclar a la banda, necesitas a otra persona que esté ayudándole ahí. Esto es lo ideal. Muchas veces no hay presupuesto para esto y a veces tienes que combinar la tarea en una sola persona, pero idealmente no debería ser así. A veces toca. A mí me tocó hacerlo en Sunset Boulevard
en Tenerife, pero idealmente no debería ser así. Prefiero no hacerlo porque se agrega mucho estrés al trabajo, Sí. que ya de por sí es estresante. Creo que sí. A ver, mezclar, sí. Poti ha mezclado, yo he mezclado. De hecho, no hace tanto terminé mezclando un show de Jesucristo Superstar de México, pero realmente no es lo ideal. Realmente no es lo ideal. Pero bueno, a veces, aparte de un tema de presupuesto, también a veces hay unos tiempos donde uno dice, no conozco a nadie o no hay nadie disponible para que lo pueda hacer en este lapso de tiempo. Entonces es mejor el riesgo de hacerlo el propio diseñador, hacerlo, que delegar a una persona con menos experiencia o no con ideal, y eso puede ser una gran desventaja. O sea, siempre pensemos que el mezclador es fundamental, o sea, es la persona, es la estrella del show en realidad, para mí, en cuanto a sonido. Porque es quien va a ser tus oídos y va a permanecer en el tiempo que el show dure, respetando y asegurándose de que toda la información que tuvo antes de estrenar la mantenga, la respete y la haga valer frente a los cambios que se le van a presentar. Entonces, el operador tiene una responsabilidad enorme, muchas veces reconocida muy por debajo de lo que es. Lamentablemente, debo decir que es un puesto subvalorado para el trabajo que realmente es. Es bastante complejo. Oigan, Completamente. Déjame añadir una cosa, perdona. Wow, completamente de acuerdo, porque nadie sabe la cantidad de movimientos, de faders que hace esta persona en un show. O sea, es un show de una concentración, tiene muy pocos momentos para respirar. O sea, muy pocos. Es como requiere concentración máxima, te despistas un poquito, estás pensando en otra cosa y te comes líneas. O sea, eso... Es verdad, sí. Yo lo he visto con Germán Slater, creo que fue en El Rey León, me permitió estar en la consola viendo lo que hacía y no hay, o yo sentía que si le distraía para decirle, oye, qué bien está sonando algo, le iba a perjudicar eso porque él está realmente como... Sí, sí. No puede pararse. Sí. Entonces, y estoy de acuerdo que es cierto, es una posición que no está todo lo valorada que debería, ¿no? Y además digo, porque no sé, a ver, yo ya hablando de cuando si yo hago un diseño, el operador, a mí le tienes que intentar inculcar la forma del show, ¿sabes? La dinámica, estos shows tienen un rango dinámico enorme, a veces estamos aquí, a veces hay que bajar a los sótanos y hay que ir con la acción. Esto es ya de por sí bastante complicado, pero el operador está tan expuesto porque tiene que ir limpiando las líneas que van diciendo los actores una a una, porque para limpiar, porque si no queda un resultado más sucio, porque todo ese ambiente se oye. Y entonces, claro, arriesga y durante el proceso de ensayos, cuando se está aprendiendo el show, se comen líneas. Entonces, los directores a veces son poco pacientes y no saben realmente lo que esta persona está haciendo, ¿sabes? Entonces, y siempre, añadido a esto, llega más tarde que los demás. La compañía ya ha estado un mes previamente ensayando en otro sitio, la orquesta ha estado también previamente ensayando en otro lado, llegan al teatro y el último que llega a los ensayos es el operador, ¿vale? Y le cae todo, por llamarlo de alguna manera, el marrón encima. Y la verdad es que si nos está escuchando aquí algún director, hay que ser pacientes con los operadores, por favor. Sí, y los operadores también, yo les insisto mucho en prepararse más para ese momento, primer encuentro de que les toca, porque aquí estamos, cuando terminamos de programar una consola, de ajustar un sistema para un primer ensayo, y claro, es nuevo para todos, hay muchas incertidumbres y muchas cosas pendientes de ajustar. Yo les recomiendo siempre a los operadores, los hago ir a muchos ensayos, que ya vengan, que no sea el primer día de ellos, porque en realidad la desventaja la van a pasar peor. Entonces, muchos no lo entienden, muchos
van y chocan, y otros que ya han chocado dicen, sí, sí, me voy a ver el ensayo, me quedo el ensayo, toman notas, en fin, se preparan mejor y la pasan mejor. Sí, todo esto de tomar nuestras notas y verlo como si fuera una escaleta por tiempos y poner, todo está aquí anotado. Aparte Perdón, de, Pote. aparte de que, pues obviamente, ¿sabes? También hay gente con más oficio y gente con menos oficio. Esto es una técnica Entonces, claro, esto es lo mismo que... Yo siempre digo que el operador es un músico más del foso, pero está en otro sitio, ¿vale? Pero esto es lo mismo que un pianista. Un pianista, hay pianistas que tienen que ensayarse las partituras en casa para esto, y hay pianistas que le pones la partitura, primera lectura, y te la clavan porque son así, Wow. porque son mejores, ¿sabes? O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y cuando vas a hacer shows, o sea, que esta es otra cosa, y cada vez los tiempos de producción son más cortitos. Los productores están apretando más y ahora después de la pandemia con la crisis tal van a apretar todavía más. Sí, Señores, yo creo que una cosa de las que producen sobre todo confusión en la gente que no estamos involucrados en teatro es que ahora me queda muy claro de que el diseñador es uno y el que mezcla podría ser el mismo, pero en realidad es otro, porque sí, los que vamos en directo no existe la figura de que el que diseña, es más, en los que vamos en directo tienes diseño de sistemas, pero el diseño de sistemas es poner los ángulos y ya, pero no existe la complejidad de tantos altavoces, de los efectos, de ponerte en la obra, que eso es lo que ustedes tienen el expertise. Obviamente se involucran en la mezcla, pero no pueden estar ahí. Entonces, creo que en esta charla ha quedado demasiado evidente eh, que son dos puestos, sí, dos disciplinas. sí, pero hay que, o sea, igual no estás en ese momento en la mesa, pero sí das todas las notas al operador. Al final el operador tiene que mezclar la función como tú quieres que sea mezclada. Y eso es, bueno, es un trabajo que, bueno, lleva su tiempo y a veces, si vas a un país donde quizá el operador que te ponen no tiene la experiencia necesaria y el tiempo de producción es muy cortito y tal, a veces hay que llevarse a alguien de tu confianza, que sepas que entiende lo que tú quieres, cómo quieres tú para estrenar el show y luego se lo traspasa al otro. Esto también es habitual, ¿eh? Sí, sí, la relación entre diseñador y quien mezcle el show es, a ver, tienen que llevarse bien musicalmente porque si no, no hay forma, o sea, el show no puede sonar bien si está mal mezclado. Eso es la regla número uno. No hay forma. El mejor diseño, el mejor sistema, el mejor ajuste, todo puede estar perfecto, pero quien mezcla lo hace mal y no suena bien. O sea, así de delicado es cada eslabón de la cadena. No se puede, un show no puede sonar bien si no está bien mezclado. Es imposible, como diría un amigo diseñador. Y justo hablando de esto de diseño, hay una pregunta bastante interesante de Sergio Santoyo, que dice, ¿qué opinan ustedes del sonido inmersivo y si creen que realmente llegue al teatro musical como ahorita hay muchas propuestas de esas? Bueno, Ya ha llegado, ¿eh? Ya ha llegado. Claro, a ver, el sonido inmersivo lo saludo a Sergio Santoyo, es uno de nuestros operadores estrella en la Ciudad de México. Sonido inmersivo, si bien ahora, en estos últimos, ¿cuántos, digamos? De 3, 4 años, se está implementando como una plataforma de software o de hardware, software, para hacerlo, no sé si más amigable es la palabra, pero más accesible en cuanto a que a lo mejor con un desplazamiento de un clic para acá o un iPad para allá, todo queda en un lugar fácil de distribuir en cuanto al equilibrio de señales. Pero, a ver, en mi caso yo vengo usando, hipótesis testigo, lo he usado de otra forma, que no existía esta tecnología, pero lo venimos usando hace, no sé, yo te diría 15, más de 15 años. De otras formas, porque no teníamos esta tecnología, pero bueno, con muchas salidas también se puede hacer. Entonces, el sonido inmersivo creo que como el teatro musical es un nicho más pequeño, no queda tan expuesto como cuando ahora empiezan a aparecer otras plataformas que van a ser a escalas más grandes de conciertos y más accesible al usuario.
Sí, totalmente de acuerdo. Y es verdad, ahora parece como que de repente se ha descubierto y esto llevaba muchísimos años. Y en el teatro musical siempre ha habido surround, siempre. Eso que además no solamente para efectos, se puede usar para otros elementos de la música o de, ¿sabes? De la obra para poder darle más realismo a veces, para darle más, no sé, ¿sabes? Dale Efectos un o poco de plus. Sí, porque Sí, realmente luego, bueno, amplitud de mezcla. esta es como una opinión mía que yo creo que también el diseñador tiene pues la oportunidad de poder sugerir algunas cosas creativas para realizar un diseño tanto musical o teatral, para generar otro tipo de propuesta que pueda ser interesante para el escucha, ¿no? Y esto pues es valioso para cualquier tipo de propuesta creativa, yo creo. Y aparte, yo pienso que antes no se usaba la palabra inmersivo. Antes se decía surround o algo así. Y inmersivo es como renombrar algo, sí, sí. ¿cómo decir? Antes son los neumáticos del coche, pero ahora vamos a llamarle las ruedas que sujetan el coche, no sé. Y yo recuerdo haber visto Cats, una apuesta de Cats en el año 79, y ya había altavoces distribuidos en la sala de teatro por todos lados y escuchabas cosas por todos lados. Cats se estrenó en el 82, Magoo. Entonces fue, yo estaba en Monterrey y fue Cats, pero sería entonces, sí, ha de haber sido, yo estuve hasta el 83, 84, entonces ha de haber sido 83. Entonces, como yo entré el 79, pues se me olvidan las fechas, pero recuerdo que me impresionó mucho el sentir eh, que había sonidos por todos lados, porque recuérdense que también en esa época el cine pues venía de ser mono y muy pocas salas de cine ya tenías como estereofonía. Recuerdo ver, por ejemplo, creo que fue El Imperio Contraataca y ya era cuadrafónico y sentir naves por atrás, era como impresionante. Entonces recuerdo ver la primera obra musical, donde el cerebro se destrozó de sentir tantas posiciones. Obviamente que el sonido no iba moviéndose como, creo que eso es lo que ahora piensa la gente como inmersivo, que el sonido se va moviendo de un lado a otro, no que estás localizando una posición u otra. Mira, de Cats, yo creo, no sé si Poti me corrige, ¿no fue el primer show que entraste a Sí, trabajar ahí? Cats, ¿no? En sí, Madrid, 2004, 2005, por ahí debe haber sido. 2003. 2003. 2003. Bueno, si bien ese diseño me tocó de 100% propio, pero claro, Cats, es más, yo cuando Cats se estrenó era bastante niño, o sea que fue evolucionando, la obra estaba antes que yo, claramente, entonces, y tenía tantas ya producciones hechas que hay una serie de cosas que no se pueden cambiar, como ser los efectos de sonido, que son los originales o muy parecidos a los originales de los 80. Y ahí en ese momento ya, mucho antes, como vos decís, Magú, tenían estas cajas o altavoces de efectos para algunas cosas. Y lo lograban mover. Tenían en las consolas Kodak, había un módulo especial que fue diseñado para ese show, que es el diseñador es Martin Levant también, que tenía un joystick como de cuatro, pues un joystick a lo que era en ese momento cuadrafónico. Entonces, esa señal pasaba por ese joystick y el joystick distribuía la diferente ganancia a diferentes salidas. Bueno, y en Cats lo hicimos con una, me acuerdo, no sé si una consola con una DM1000 o algo así, Sí, de M1000 para los efectos y era una XL4 o lo que una estábamos usando XL4. Y para bueno, y esto. usábamos un joystick tenía una Sí. ruedita de estas de scroll para hacer este viaje entre los altavoces. Tenemos una pregunta bueno, tenemos dos preguntas de Facebook. Una es relacionada con micrófonos, es de Álvaro Vega, que esta pregunta ya se había respondido la semana pasada, pero a lo mejor Álvaro no la escuchó. Es referente, cuando manejan ustedes muchos micrófonos de diadema o corbateros, ¿usan snapshots por escena? Dale, Poti. Sí, 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 claro. Sí, muchos snapshots por escena, pero uses los micrófonos que uses. Un show de estos de media,
de media tiene unos 100 snapshots, más o menos. Unos tienen 120, otros tienen 85. Pero por ahí, más o menos, dependiendo de cuántos efectos, pero vamos, un show estándar, de una duración de 2 horas y media, más o menos, tiene esa cantidad de snapshots muchas veces para, obviamente, asignar los diferentes inputs de canales de microfonía a los diferentes VCAs para que el operador tenga todo el show constantemente en una sola capa, porque él no puede irse a los canales individuales cada vez porque de repente canta uno, luego canta otro, luego canta otro, luego cantan 20 a la vez, luego cantan en el siguiente estribillo cantan otros, en fin, es un quilombo que no se puede gobernar si no es con una programación. Entonces sí, hay muchos snapshots. Y de esos, claro, y el snapshot solamente, porque el snapshot solamente ordena en ese momento del show esa cantidad de canales a esos VCAs. Pero después, dentro de cada snapshot, hay un montón de movimientos que son los que hace el operador. O sea, el snapshot no es paso snapshot y ya está todo mezclado, paso snapshot. No, el snapshot ordena nada más. Lo demás es todo a mano. Exacto. Magu, ¿tienes la otra pregunta ahí? Ok, sí. Y ahorita que estamos en esto de inmersivo y eso, y los snapshots, Alejandro Restrepo dice, ¿cómo cambia el diseño cuando desde un comienzo se piensa para reproducir en un sistema inmersivo tipo Ambisonics? Estoy leyendo la pregunta, pero no entiendo yo la pregunta. Gastón. Perfecto. No conozco el sistema Ambisonics, o sea que realmente lo que conteste va a estar probablemente mal. Okay. Pero si es, no, supongo, a ver, lo que yo entendí de la pregunta, que también puede estar mal, es que si lo tenés pensado para un sistema y después te cambian el sistema, ¿es eso? No sé, o que nos pregunte de nuevo, así le contestamos bien. Sí, perfecto. Ok, Cuau, ¿tienes algo por ahí? Sí, me están preguntando nuevamente, al tener una instalación inmersiva, ¿cómo es que se realiza el ajuste para tantos altavoces distribuidos? Ellos dicen, bueno, ¿cuáles son las decisiones creativas que se toman? ¿Delay para todos o por secciones? ¿O cómo lo deciden ustedes para realizar este diseño? Depende también de qué tipo de inmersión estamos haciendo, ¿no? Yo creo que... a ver, hay sistemas, ¿vale? En los que, bueno, tú ajustas el equipo y le das una serie de tiempo a cada línea de altavoces, ¿no? A cada subsistema, digamos, puedes tener los que tú quieras y, bueno, está ahí, está bien. Ese es digamos, el ajuste que tú tienes. Pero luego está todo el surround, también tiene otro ajuste, pero si quieres que ese ajuste de tiempo sea dinámico durante el show, es decir, que según se vaya moviendo el actor por escena, vaya cambiando, ¿sabes? También existe, pero hay otros sistemas, y bueno, hay sistemas que se están ahora mismo implementando, digamos, mejorando los que ya estaban existentes, ¿vale? Porque realmente lo que había antes era que se movía el actor y tú le estabas cambiando solamente el tiempo a un actor, ¿vale? Con respecto a un ajuste de tiempo que tú ya tenías hecho fijo dentro de con lo cual, tú ahí realmente, yo no sé si eso funciona bien, ¿vale? O sea, a mí no era muy amigo de... Ahora hay otros sistemas que entiendo que se va moviendo y tú vas modificando el tiempo de todos los altavoces con referencia a esa fuente que está en movimiento. ¿Me entiendes? Y esto es otra cosa que es interesante y que obviamente hay que ir trabajando sobre ella para ver qué tal funciona, pero no siempre es la solución definitiva, ¿eh? Esto es complicado. Oye, hay una pregunta que está relacionado con algo que ya se estaba hablando de los snapshots y no sé, a mí me ha parecido que la veo y digo, ¡oh, qué buena pregunta! Es Fer Maya, dice, aprovechando esta parte de los snapshots, cuando hacen obras con secuencia y clic que viene de la computadora del director musical,
¿qué es lo que se toma? ¿MIDI o código SEMTI para automatizar los cambios de escena? ¿Cuál es la alternativa que se usa normalmente? A ver, hay tantas formas de hacer esto como uno tenga ingenio para lograrlo. No hay, a ver, que uno use un método porque le funciona es totalmente válido, pero lo mismo aplica para Poti, para ti, Magu, y para todo el mundo. Esto es, las herramientas de la industria están, MIDI, SEMTI, Timecode, las que quieras, ¿no? Y las consolas, lo que te toque, las computadoras, todas tienen protocolos comunes para usarlos. Entonces, no hay una forma X de hacerlo. Va a depender de factores de costo, a lo mejor, de físicos en cuanto a dónde está cada cosa, quién dispara las secuencias, si las dispara un director musical o si las dispara el operador mismo. Entonces, son cosas, variables que hay, que hay mucha gente que usa timecode porque necesita sincronizar con otras plataformas, por ejemplo, con video o con iluminación, o MIDI se usa también, SEMTI. O sea, los protocolos están, hay que ver cuál es más común para los otros departamentos, a lo mejor que se involucran en el mismo sincro, y ver cuál es el más práctico o el aceptado por todos. No hay una forma sola de hacerlo, hay muchas. Ya, a mí me gustaría añadir a esto, porque sí, esto es, obviamente, es exactamente como dice Gastón, pero claro, primero, la computadora no debería estar nunca con el director musical, eso es lo primero que quizá está mal. La computadora tiene que estar en donde el control de sonido, y el director musical puede tener un remoto, obviamente, para darle, pero si no, si tiene algún problema, va a ser más difícil que él pueda solucionar el problema que no un técnico de sonido, ¿no? Pero una de las cosas que se suele usar mucho, y a mí cada vez soy más reacio a ello, pero obviamente para sincronizar vídeo y luces con la música, y si la orquesta está yendo a claqueta siempre, ¿sabes? Porque si no hay eso no se puede hacer. Pero si van a claqueta, obviamente, dentro del multipista, que puede ser el QLab, que es el más extendido, o bueno, o otros softwares que hay también, se puede disparar, ¿qué te digo yo? SEMTI, ¿no? Pero quería solamente decir que, claro, haces esto y entonces el SEMTI es el que empieza a disparar el vídeo y la iluminación. Y al final dependemos del error humano de un director musical que a lo mejor hace así y no le da el botón bien, no arranca el SEMTI, falla las luces, falla el vídeo y encima es culpa de sonido. Y cuando nunca ha sido culpa de sonido, ha sido el director. Pero esto es un pequeño problema que a mí no soy amigo de tener toda la responsabilidad de la sincronización de todos los elementos del show, porque puede ser incluso que llegues a parar el show por culpa de esto, y encima no ha sido ni siquiera problema tuyo, pero en el reporte que hacen todas las noches aparece como que es culpa de sonido, y eso no me gusta. O en los periódicos lo primero que van a criticar es el sonido, es verdad, y el que escribió el artículo no sabe que tal vez no tuvo que ver el de sonido, sino fue otro. Sí. Bueno, como norma general, en el teatro siempre todo es culpa de sonido, ¿vale? Y a partir de ahí... Hasta que se demuestre lo contrario. Oigan, chicos, de veras, Alejandro Restrepo ya replanteó su pregunta. A ver. Él nos mencionaba algo de Ambisonics, que creo que ya él dijo, no, eso creo que no era. Él nos dice, ¿cómo se plantea el diseño sonoro cuando desde el inicio de la producción se está pensando que va a ser reproducido para un sistema de multicanal? ¿Cómo ustedes planean las atmósferas y todo esto? Es a lo que se refería Alejandro. Y ya pone, no necesariamente Ambisonics, me refiero a cualquier tipo de sistema envolvente o inmersivo. Es un poco lo que respondimos, me parece, al principio, que es traducir la visión del director, del supervisor musical, tener esa información y lograr traducirla al espacio que nos toque montar un show. O sea, es creativo, no hay límite, no hay fórmula, es
prueba de error muchas veces, decir, a ver, voy a probar esto, qué bien, o esto es horrible, no, lo saco, lo quito, lo uso, no lo uso. Muchas veces uno cree que va a funcionar algo y de tal forma y se encuentra que no. Entonces, eh, tampoco, estos son, una vez montado el equipo, ajustado y demás, tenés la oportunidad y el tiempo, te tenés que dar el tiempo de probar, equivocarte, corregir y mostrarle al director, bueno, esto es lo que yo creo que va a funcionar para este momento. Y bueno, el director obviamente es el quien tiene la decisión final y te va a decir, no me gusta, o sí me gusta, o me gusta pero, y se trabaja en base a eso. Es bastante, bueno, la capacidad de cada diseñador de entender quién te está diciendo qué cosa y de satisfacer. Igual es difícil, ¿no? Porque uno tiene que satisfacer el sueño de otro, pero sin renunciar al propio, porque si no tampoco es feliz el resultado. Oye, Sí. Oti y Gastón, obviamente que en una obra de teatro tipo drama no es tan importante, por ejemplo, lo que los actores están escuchando a la hora de la actuación, pero en una obra musical tienen que escuchar como el ritmo para poder hacer los bailables y para poder cantar exactamente en el tiempo correcto. Entonces, no sé si pueden profundizar en el monitoreo, en el escenario, cuáles son los retos, cuáles son las complicaciones de esa parte, porque estamos hablando de la parte de afuera, pero ahora debe de haber también muchas dificultades adentro del escenario. Yo creo que para eso, lo voy a dejar contestar a Poti primero, pero para eso necesitamos un programa aparte. Podemos estar hablando meses de esto. Bueno, es una conversación sin fin, ¿no? O sea, forma tanto parte de nuestra vida que, digo, porque en un show que tú puedas dejar ya estrenado y todo bien, salió todo estupendo, el estreno, todo el mundo contento, el cliente tal, has cobrado, todo bien, te vas a tu casa y esto te va a perseguir hasta el final del recorrido de este show, ¿no? O sea, eso no te va a dejar en paz. O sea, siempre va a haber... es un tema muy controvertido, Magu. Estamos tratando obviamente, con personas que están encima del escenario y que además es muy difícil ponerse en su situación, ¿vale? Porque son ellos los que están cantando y están recibiendo lo que ellos emiten, ¿no? Con lo cual tú nunca puedes escuchar exactamente lo que esta persona está escuchando. Dicho esto, es cierto también que ahora mismo tenemos unas herramientas, montón de tecnología que antes no estaba disponible y nos hace nuestra vida mucho más fácil. Es decir, ahora podemos grabar en multipista todo el show, ¿sabes? Voces incluidas, se va todo el mundo, el operador, tú vuelves con el operador, te vas con un iPad al escenario y tú puedes perfectamente ajustar el monitoraje de... Esto antes no era posible, ¿vale? O sea, y puedes hilar muy, muy fino, incluso ir cue por cue y puedes ajustar hasta, sí, customizado por escena, ¿no? Aún así, claro, el tema es que tú no tienes ahí dos monitores para el cantante, no es como un concierto de rock, ¿vale? Ni tampoco tiene un 58 para cantar, ¿vale? O sea, tienen micrófonos omnidireccionales en la frente normalmente y los monitores están básicamente donde pueden estar, pero no se pueden ver en el cuadro de la escena, digamos. Entonces están en las calles, en las estructuras donde están las luces, en aéreos, ¿sabes? En fin, están de forma perimetral al pero a una distancia variable además, porque si a lo mejor el ancho de la escena son, ¿qué te digo yo?, 12 metros, 10-12 metros, ¿sabes? Pues si el actor está en el medio, está a 6 metros de cada altavoz, pero si se desplaza, está a 3 metros de uno y a 9 metros del otro. Entonces, es muy difícil ajustar bien para que no tener problemas de feedback y que todo el mundo esté a gusto. Entonces, lleva mucho de que la persona que está encima del escenario entienda nuestro trabajo, mucho de nosotros ajustar lo más fino que podamos y mucho de compromiso mutuo para hacer que realmente el show funcione, ¿no?
Gastón. Gastón y Poti, perdón, antes de que continúen, me gustaría que les dieran unas recomendaciones de una buena praxis, una buena práctica para realizar esto de manera efectiva. No sé si nos pueden dar unos tips rapidísimos y que son así como lo esencial para hacer las cosas bien. Que yo Hay sé que que es intentar, muy hay, complicado, hay que muy intentar, complicado. si se puede, no dar voces por monitores. Mira, es la forma de ver lo complicado que es que estando sentado en la sala, como espectador o como director, por ejemplo, que sería uno de nuestras voces a respetar y a seguir, tenés que complacer a solamente una persona, o sea, tenés que complacer al director que está escuchando un resultado. Si te subís al escenario, en realidad tenés que complacer a todos. O sea, Sí. y cada persona tiene el oído, ya sabemos que el sentido del oído es bastante subjetivo, entonces lo que está bien para uno no está necesariamente bien para otro, lo que está fuerte, salvo, digamos, extremos obvios, ¿no? Pero lo que está fuerte para uno no está fuerte para otro, y lo mismo que si está bajo. Entonces, hay que arrancar por un punto que es imposible conformar a 20 o 30 personas. Entonces, basado en eso, esto lo tienen que entender ellos también. Y lamentablemente también la realidad es que hay personajes que son más principales que otros, ¿no? Como dentro del show. Hay personajes principales y personajes secundarios. Los que son principales son los que están más tiempo, los que tienen roles más importantes, porque está escrito así el show, no es porque es un capricho de nadie. Entonces, ellos tienen más exposición y siempre van a requerir de más atención que los bloques de ensamble, por llamarlos así. Entonces, trabajamos en general primero con ellos, que son los que más expuestos están y los que más tiempo pasan en el escenario, y después acomodamos, bueno, acomodo, no sé Poti, pero después intento buscar un balance saludable para los principales que después se ajusta mediante escenas al resto del elenco. Fíjate, hay muchas preguntas, aparte de las que están como en el tintero de nosotros. Hay unas interesantes, bueno, hay personas que no han visto las charlas anteriores, entonces luego pueden pensar que no les damos atención a sus preguntas, pero por ejemplo dice David Juárez Armentia que si es agresivo para la filosofía de los musicales volar subs en cardioide. Bueno, ellos no supieron que Gastón y tiene subvolados en la obra de Billy Elliot en un teatro en Madrid. Entonces, no sé si Poti y Gastón, si volar subs en teatro es agresivo o no. No entiendo por qué podría ser agresivo, pero... No. Es perfectamente aceptado y bueno, simplemente tienes que conseguir la distribución del sub más homogénea que puedas en el teatro. Si lo consigues volándolo sin cardioide, pues no veo por qué no. Ok, y luego... Límites físicos del teatro, ¿no? O sea, que no se pueda, que no haya altura, que no haya espacio, pero si no, como concepto no hay ningún problema. Esto que estás diciendo ahora mismo, Gastón, entonces nos lleva a una de las preguntas que tenemos en el tintero. Y si pueden profundizar sobre los obstáculos que se dan a la hora de hacer el diseño del sistema, la arquitectura del edificio, la escenografía, la estética. ¿Cuáles son los... Supongo que cada situación es diferente, sobre todo por las charlas de la semana pasada, pero debe de haber algo más recurrente. ¿Cuáles son los que dan más dolor de cabeza entre todos los retos? La arquitectura, la escenografía, las partes de la estética. El director de arte. ¿Quién va? Dale, vos. Voy Creo yo. que vamos a contestar lo mismo, así que... Sí, bueno, a mí yo creo que generalmente quien más condiciona a la hora de poner un sistema de sonido es el edificio. Generalmente son edificios muy antiguos, muchas veces a los que vamos. Bueno, a ver, es que hay de todo, realmente, pero a veces vas a unos edificios que están, a lo mejor son de 1850, tienen más de 100 años y entonces, claro, no están pensados para poner amplificación. A veces no hay espacios y encima son
sitios muy, muy bonitos y protegidos, y entonces tienen un proscenio precioso, y entonces tú no puedes poner ahí altavoces, que es seguramente donde tú pensarías que es el sitio ideal para ponerlos, ¿no? Pero hay a veces que no puedes ponerlos, entonces hay que ponerlos en sitios donde compromete un poco tu resultado. Yo creo que la arquitectura del edificio suele ser más determinante a la hora de limitar, porque con el escenógrafo también suele ser un límite, pero con esta persona se puede hablar, pero con el arquitecto del teatro no. ¿Sabes? Sí, a ver, nos tenemos que adaptar a la arquitectura es fija, no tiene forma de ser modificada. Nosotros podemos agregar alguna estructura temporal para optimizar algunas posiciones. Bueno, evidentemente sí, es lo que se hace siempre. Eh, pero no, con eso no modificamos algunas cosas que son más importantes como posiciones de sistemas principales, ¿no? También está el tema Turing contra producciones fijas. Producciones fijas son las que se instalan en un teatro y quedan ahí a veces por años. Y entonces se puede pensar en cambios a mayor escala para mejorar posiciones de nuestros altavoces. Cuando es en gira, es realmente, aunque tengamos mucha información por adelantado para llegar lo más preparados posibles, hay veces que por 2 semanas, 3 semanas, no podemos hacer tantos cambios y nos tenemos que adaptar a lo mejor posible, muchas veces con resultados aceptables, pero lejos de ideal. Claro, y esto tiene que ver con pues, ajustarnos a los tiempos que haya en el periodo de producción, ¿no? O sea, es ver todo en un todo, ¿no? Para irnos organizando, qué ver en los ensayos, qué apuntar, qué cosas pensar para las cosas que nos van a hacer fáciles el diseño, para así como nos decías Poti y Gastón, que hay que ver todo detalle, o sea, ahí se vuelve algo muy complejo, pero pues hay que... Es que además se junta que los periodos de producción son cada vez más cortos, pero el resultado que demandan de ti es igual o más. Entonces, y además, el teatro musical, ten en cuenta que son espectáculos que nosotros los montamos, se estrenan y a lo mejor están allí un año o dos o más, ¿vale? Entonces, esto es todos los días, tiene que estar, ¿sabes? Y no es un espectáculo efímero de voy de un sitio, hago un show, una noche, desmontamos y nos vamos. Es un show que se queda. Y es un show que se queda y que además el público es bastante exigente. Es decir, si no entiende lo que se está diciendo, no entiende al actor o no entiende, ¿sabes? Se queja. Este señor va al jefe de sala y pone una reclamación. O sea, estas cosas ocurren. Quizá en otros mundos a lo mejor esto no es tan habitual, pero en el teatro es mucho. Entonces requiere un acabado bastante fino, ¿eh? Sí, seguro. Tenemos unas preguntas interesantes que ahorita le he dejado a propósito un poquito después. Discúlpame, Marvin. Marvin es el que pregunta. Y él me pregunta que qué tan común es el uso de secuencias pregrabadas en shows dentro del teatro musical, así como partes de orquesta y voces. Y esto viene relacionado a algo que también ya teníamos en Tintero sobre hay que hacer refuerzos sobre voces, hay cantantes offstage, cantantes contrapistas, ese tema bastante amplio. Creo que habían dicho la semana pasada que no hay cantantes contrapistas. A ver, yo lo que dije que es que no hay cantantes solistas, líderes, ¿cómo se dice? Protagónicos, ¿no? O sea, por lo menos yo no he hecho ningún musical donde el protagónico salga grabado en una canción solista o eso no lo he visto. No digo que no exista, no lo he visto. Después, sacando a los solistas, hay shows que requieren, por cuestiones diría, logísticas dentro del mismo show. O sea, hay momentos donde hay escrito en la música un coro, y el coro, todos los que cantan ese coro, que existen físicamente en el teatro, pues se están cambiando y no pueden cantar, por darte un ejemplo. Entonces, para algunos momentos muy específicos, con estas dificultades, se agregan en algunos casos algunos tracks de refuerzo para
suplantar ese momento donde la gente no está disponible para cantar porque alguien decidió, que fue en todo su derecho, de decir, bueno, preferimos grabar este coro, pero que puedan hacer el cambio de vestuario porque este cambio es muy importante. Entonces, no los hacen cantar y los dejan cambiarse. En otros shows no pasa eso y dicen, no, sacamos este cambio de vestuario y los dejamos cantar, muchas veces fuera de escenario, o sea, cantan en hombros, ¿no? O sea, con micrófonos puestos ahí, o en alguna cabina, o, bueno, depende de cada show donde podamos dejar que canten. Ellos tienen ahí para escuchar y para ver al director musical mientras cantan. Esto suele ser todo esto se llama offstage, ¿no? Los cantantes de offstage y suele ser un tema delicado también porque los actores, bueno, obviamente está escrito que hay un coro en ese momento, pero no están en escena, entonces tienen que cantar y están fuera, entonces o bien cantan con sus propios micrófonos o bien se les habilita un espacio con unos micrófonos que están ahí ¿sabes? Como unas cabinas o lo que fuera, ¿no? Eso existe, pero los actores pierden la energía, o sea, les cuesta, si no están delante del público, pierden un poco de tensión, a veces de sentir el público la disciplina de los cantantes de offstage a veces es una cosa difícil de manejar, hay que estar pendiente de eso, porque... Oye, y de una de las cosas que habíamos conversado durante los preparativos, decías antes, tiene que ver con el tiempo que hay entre que se empiezan los ensayos al día que es la inauguración del primer show y las semanas que van pasando, no sé, en una de estos musicales promedio, sé que unos son de más envergadura, otros más pequeños, pero en el promedio, desde el momento en que se empieza a que se hace el estreno, ¿cuántos meses pasan? Y, por ejemplo, si todavía el día anterior al estreno hay pánico porque hay muchas cosas retrasadas, ¿este timing siempre va como bien o empieza realmente a retrasarse? A ver, empiezo de adelante para atrás, o sea, del estreno para atrás. Generalmente, ¿no? Todo cambia según, pero como una línea así promedio es para atrás. La semana previa al estreno son funciones con público que se llaman previas o previews. Ya es con público y todo es como un show que ya está terminado, pero necesita solamente, antes de abrir al público, repetirlo varias veces. Ya desde el primer preview ya el show está 90% cerrado. Después de ahí para atrás, otra semana más, tenemos la última semana de ensayos generales con todo escenografía, vestuario, pelucas, orquesta, todo. Después para atrás, esto en general, ¿no? Vas para otros son ensayos generales con piano solamente. Y después para atrás vas 2 semanas y tenés ensayos parciales con piano nada más. Y así más para atrás tenés ensayos técnicos solamente. Más o menos son 2 meses desde que se entra al teatro hasta que se estrena, aproximadamente. Depende, algunos semanas más, semanas menos. Wow. Entonces, cuando ustedes que han estado, no sé, Rusia, Corea del Sur, por allá, que pues son lugares muy, muy lejos, ¿están esos 2 meses allá o ustedes llegan ya un poco después cuando falta un mes? No lo creo, yo pienso que tienen que estar todo el tiempo allá. No todo el tiempo porque depende. La compañía ensaya en otro sitio, la orquesta en otro, ¿sabes? Entonces hay veces que hay que ir a los ensayos de orquesta, obviamente, a veces a los de compañía, algunos, para ver el desarrollo de la obra. A veces no hay que estar todo el tiempo allí, puedes irte a otro lado, volver, o sea que dependiendo de la implicación, ¿sabes? Pero es variable, ¿eh? Depende de cada producción, pero vamos, yo creo que lo estándar es, para mí, estar un mes. Sí, sí, en general se hace una visita temprana. Una vez generado el proyecto, se va unos meses antes, a lo mejor 6 meses antes, 3 meses antes, un año antes, se va al teatro
hacer una visita técnica donde juntamos más información todavía y eso hace que ya pueda haber una persona dedicada al montaje con todas ya sus indicaciones cerradas, digamos. Y entonces sí, más o menos un mes es el tiempo en que en persona un diseñador está, que es generalmente una semana antes del primer ensayo que llega el elenco al teatro. Bueno, hemos abarcado bastante tema. Lamentablemente otra vez no hay tanto tiempo como quisiéramos, pero ya llegamos como a esta sección rapidísima donde es ya contestar las últimas preguntas que ya son un poquito salteadas y entonces esto ya responder con ustedes lo que piensan. Una de ellas es de este amigo que se llama Facundo Fernández y él pregunta que si ustedes implementan algún tipo de programación de audio para algún tipo de herramienta custom, como puede ser con Max, con Pure Data, con Super Collider o ese tipo de programas. Yo no. Yo uso la tecnología en la medida en la que me puede ayudar. Hay muchas herramientas que te ayudan a hacer programación, pero vamos, yo creo que generalmente lo que más uso yo es QLab MIDI e interacción, digamos, entre dispositivos para poder llamar a escenas o poder hacer cosas así. Vamos. Okay. Y Pablo Pastorino les quiere preguntar a ustedes que qué infografía les pueden recomendar para adentrarse más al mundo del diseño de sonido de teatro musical como tal. En eso, teatro musical, hay algunos libros que están dando vueltas, no me voy a acordar los nombres ahora, pero luego si no los paso en el chat, si es de Facebook o algo así. Pero, a ver, sobre teatro musical no hay mucho como infografía. Se puede buscar en la Meyer Sound, tiene muchos, es de los pocos que tiene muchos programas de educación donde mucha de esa información es totalmente aplicable, como el de Bob McCarthy, por ejemplo, todos los cursos de SIM también, todos hablamos el mismo idioma en eso. Es el contenido lo que cambia, no la teoría. Seguro. Y Magu, ¿tienes otra pregunta por ahí en Facebook? Fíjate que de las preguntas que ha lanzado las personas, bueno, algunas tienen más sentido que otras. Álvaro Vega Ceballos ha preguntado casi desde el principio si se llega a la situación que se coloque una calle de iluminación sobre los side fields, y él dice que una calle de iluminación básicamente son luces que las ponen a los costados del escenario como un side field, que son usados en danza sobre todo. No sé qué relación tenga con lo que estamos hablando, pero si ponen luces a un costado del side field. Bueno, normalmente, obviamente tenemos que posicionar los altavoces alrededor del escenario para el monitoraje, ¿no? de que los actores necesitan para hacer el show. Y normalmente luces ponen más elementos, entonces ellos ponen unas estructuras por dentro de las calles donde tienen diferentes elementos lumínicos y nosotros tenemos que buscar un huequito ahí, hablar con el responsable del creativo, del diseñador de luces, para buscar sitios en donde podamos combinar nuestros aparatos con los suyos y bueno, ahí siempre hay unas conversaciones interesantes y al final tienen que caber los altavoces. O sea. Conversaciones intensas. Ha habido golpes también. A mí me suele costar un par de botellas de vino todos los montajes esto, ¿sabes? Eso había pensado, que si al terminar de estar en el teatro, en los preparativos, yo recuerdo allá en Gran Vía he ido contigo, Poti, a unos barecitos que están a un costado del teatro a beber cerveza, y para mí, pues con cerveza, con cañas, se resuelve todo, ¿no? Sí. Muchas veces es así y es la mejor manera de resolver las cosas, obviamente. Los conflictos, así, sí. Sí, para eso Poti es el número 1.
Luis Victores en el Facebook pregunta, ¿cuando es teatro musical se suele usar o recomiendan sala y monitores? Recomienda, no entendí la pregunta, perdón. Yo creo que lo que quiere decir, yo creo que lo que quiere decir es si se hacen los monitores desde la mesa de PA, ¿no? Desde la mesa de FOH. Que no hay una mesa. A ver, me ha parecido entender, qué es eso. Y en el teatro musical, generalmente, el monitoraje del escenario se hace desde el control de sonido. No hay una mesa de monitores con un técnico de monitores que esté operando los monitores en el escenario. No sé si es esa la pregunta, pero me ha parecido entender que podía ser así. Sí, en Es más, esto, ahora que tú lo has dicho, tiene sentido, sí. el único cambio en este último 5 o 6 años es que con el uso de in-ears sí empezamos a usar en algunos shows que tienen una cantidad, no sé, pasando 6, 7, una persona con su mixer para mezclar solamente las mezclas de los in-ears, porque son las mezclas de in-ears, ya todos saben, son muy comprometidas, muy delicadas, ¿no? Entonces hace falta una persona que solamente se dedique a complacer los oídos de quien tenga puesto el in-ear. Listo, chicos. Bueno, pues hemos respondido ya las últimas preguntas. Y pues bueno, nada, me queda darles las gracias y agradecerles todo el tiempo que nos han otorgado para estas entrevistas, porque realmente este es un tema que no se le ha tomado pues un spotlight en este mundo, al menos en este momento, porque creo que es algo muy complejo que no todo el mundo tiene la oportunidad de escuchar. Y escucharlo de ustedes dos yo creo que es impresionante. Entonces, pues nuevamente muchas gracias. Y Muchas gracias a vosotros. Por cierto, Cuau, Hugo va a formular la última pregunta. Hugo, ¿estás por ahí? Aquí estoy, chicos, pero la idea era que la hiciera Magu, pero se las voy a hacer directo. Fíjense que a mí me causa mucha curiosidad y quiero hacerlo al aire para que todos lo escuchen. Quisiera preguntarles qué fue lo que a ustedes les apasionó para entrar en este mundo y dedicar su vida por completo al teatro musical. Yo sé que nos podríamos echar otra media hora o una hora aquí explicando cada uno, pero me gustaría que la gente que está allá afuera y que nos esté escuchando eh, supiera por qué ustedes, qué fue lo que les apasionó, qué fue lo que les enredó para llegar a dedicar su vida por completo a este mundo que es tan interesante. Por favor, Poti. Pues a mí, personalmente, lo que me enganchó del todo fueron dos cosas. Una es la capacidad de poder desarrollar una creatividad artística y musical dentro de la elaboración de la sonorización de un show, ¿sabes? Creo que en el teatro te da mucha cancha para poder desarrollar esa creatividad. Y la segunda es, y esto me parece que ya lo dije en la charla anterior, ese es el aspecto personal. En el teatro es como un submundo dentro de este mundo en el que todos vivimos, pero donde conviven gente muy, muy diversa. Y cada uno viene de mundos diferentes, pero ahí se generan unas sinergias muy interesantes. Estábamos hablando de que hay actores, bailarines, cantantes, músicos, regidores, iluminadores, maquinistas, tramoyistas, peluqueros, sonidistas, gente muy, 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 muy diversa. Y todo eso me parece que genera un mundo muy rico. Eso me atrapó. Gastón. A ver, como creo que lo que más me gusta es, o lo que más me atrapa de todo este mundo, que sí le he dedicado prácticamente la vida, sin dramatizar, por supuesto, muy feliz, es, hay un momento en que todo suena muy bien, ya sea lo escuches como quieras, ¿no? Lo puedes escuchar con auriculares, o sea, en el mundo propio, en el cerebro de cada uno. Y ese momento, hacer que permanezca en vivo o en directo, con todo el mundo en vivo, todo en directo, durante 2 horas, 3 horas,
el logro de hacer que un show suene increíble durante todos esos minutos, porque yo soy de los detallistas insoportables que creo que hay una mezcla perfecta para cada segundo de lo que se escucha. Entonces, cuando eso pasa, que no pasa mucho porque es muy difícil, no porque lo hagan mal, sino que realmente vas dependiendo de muchas otras señales para que eso suceda, hay una gratificación enorme que yo solo la debo sentir y es lo que me lleva a seguir buscándola. Listo, pues gracias por contestar, chicos. Los dejo, terminen. Muchas gracias. Muchas gracias, Gastón, Poti. Ya saben que son ustedes dos, pueden no sentirse en este momento muy cómodos que les diga, pero son de mis máximos ídolos. Saben todo lo que les admiro y yo se los digo siempre de persona. Y nosotros a ti, Magú. Quiero decir públicamente que los super admiro y en Meyer Sound estamos muy, muy agradecidos de su generoso tiempo y de colaborar con nosotros. Que las personas que no, como yo, que no estamos involucrados en todas las peripecias de teatro musical, entendamos un poco más. Sé que de los que han visto esto aquí por Zoom o por Facebook, va a haber al menos 2 o 3 personas que las conversaciones de la semana pasada y esta van a ser el momento parteaguas para que ellos van a decidir, o ellas van a decidir, me voy a dedicar al teatro musical. ¿Tú, Guau, tus comentarios finales? Ya los di hace un momento. Ok, perfecto. Entonces, Poti y Gastón, pues dicen las palabras de despedida. Bueno, pues muchísimas gracias a Meyer Sound. Siempre un placer colaborar con vosotros. Me siento como parte de la familia y bueno, muy agradecido y nada, hasta la próxima. Gracias a todos en Meyer Sound, por supuesto, por dejarnos mostrar un poco más de un mundo que es un poco un misterio para muchos colegas, ¿no? Gracias, gracias. Pues muchas gracias a todas las personas que han invertido su tiempo con nosotros y pues ahora es el momento en que nuestro productor, director Juan Sierra lanza la cortinilla. Y bueno, Chao. nos vamos. Chao, chao. Chao, 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 gracias. Chao. Ya estamos fuera del aire. Ok. No se preocupen, ya nada Hola, más chicos. estamos aquí los que nos quedamos. Poti otra vez, Gastón, chicos que están todavía participando en esta charla. Espero que haya sido entretenido para ustedes. Perdonen esta pregunta que a mí se me surgió ahorita y dije, bueno, es que la idea era que Magú la hiciera, pero bueno, después me echó para el ruedo a mí. Pero, Está bien. La pregunta me gustó mucho y yo dije, wow, qué buena pregunta. Casi pensé, ¿por qué no iniciamos con esa pregunta? Yo dije, bueno, pues Hugo, tú tienes que lanzarla porque pues eres el creador de la pregunta, papá. Listo, pues estamos terminando. Gracias a los chicos que continúan aquí. Todavía hay personas que están por aquí. Ha sido una charla bien entretenida. Espero que ustedes la hayan disfrutado también. Y Sí. no nos queda más que agradecerles y sabemos que cuando, como les digo a todos, y no es que suene como disco rayado, pero cuando todo esto termine y nos podamos topar y nos podamos ver en algún show, en alguna obra, pues estoy seguro que nos saludaremos con mucho afecto. A todos Claro. los que están aquí, muchas gracias, cuídense mucho, terminamos este live, adiós. Gracias. Adiós. Gracias, muchas Gracias. gracias. Chao. Bye.